Bueno, pues ya lo platicábamos, se está acercando cada vez más ese día de la votación para elegir al Poder Judicial el 1 de junio y hemos estado pues tratando de revisar qué es lo que está en juego dentro de esta elección y qué es lo que vamos a decidir los ciudadanos. Y hoy está con nosotros Armando Oviedo, él es magistrado, pero también es candidato dentro de esta elección a seguir siendo parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Bienvenido, magistrado. Muchísimas gracias, Erika. Muy buenos días, Jonathan. Muy Buen buenos días. días. Muchas gracias por recibirme. Ahora, te lo tengo que preguntar de entrada. ¿Cuál es el diagnóstico que tienes del Poder Judicial? ¿En qué situación se encuentra actualmente? ¿Y cuáles van a ser esos grandes retos de quienes resulten electos dentro de este proceso? Bien, yo creo que el Poder Judicial hoy en día enfrenta diferentes retos y muy importantes. Yo quisiera centrarlo en 3 puntos. El primero es que nos damos cuenta que el 70% de los asuntos tienen que ver con la materia civil y familiar. Es ahí donde está el cúmulo mayor de asuntos. 7 de cada 10 asuntos es en esta materia. Y ahí, en ese sentido, tenemos que caminar sí o sí hacia la oralidad, con el propósito de hacer procedimientos más rápidos, más ágiles y desde luego dejar atrás juicios costosos, tediosos, que desgastan a la gente. Por otro lado, tenemos el tema de la justicia digital. Hoy en día, a partir de la pandemia, el mundo se volvió digital y a través de nuestros teléfonos celulares o de nuestras tablets hacemos un sinfín de actividades. Hoy más que nunca tenemos que empezar a dar pasos hacia la justicia digital con el propósito de acercar el acceso a la justicia a las personas. Que ya una persona que está en Tamazunchale no tenga que venir a presentar un escrito a la ciudad capital. Claro. ¿No? Y el tercer punto, sin duda, tiene que ver con buscar mecanismos de cómo podemos hacer más accesible la justicia, cómo podemos estar más cercano a la gente, cómo podemos dar una justicia en verdad más efectiva que obviamente se traduzca en un beneficio. Ese número es revelador porque el que nos dio el del primer parte, nos conflictuamos más y los procesos de lo familiar. En lo civil y lo familiar que en lo penal. Que en lo penal, que es lo que se pensaba en la gran mayoría, ¿no? Eso es lo que más ocupa el Poder Judicial. Es correcto, Jonathan. El 10% de los asuntos son materia penal que tiene que ver con delitos. El 20% tiene que ver con el derecho mercantil, es decir, la relación entre los comerciantes. Pero el 70% está ahí, que es lo que se conoce, Erika, como la justicia cotidiana. Es decir, posiblemente tú en tu vida nunca te habías involucrado en un delito, pero sí vas a tener que ver algo con relación a la familia, a un divorcio, a una patria potestad, a una custodia, o bien al cumplimiento de un contrato, la rescisión del mismo, etcétera. Ahí es donde está el día a día y es donde todos los mexicanos y desde luego los potosinos queremos una justicia más pronta. Ahora, me quiero detener en varios de los aspectos que has mencionado. Precisamente esto de queremos una justicia más pronta y expedita, como se marca, ¿no? Y por supuesto, los ciudadanos que se ven involucrados en un conflicto quieren que se resuelva lo más pronto posible. Pero también hay que reconocer que una cosa son los mecanismos que se tienen hoy establecidas, pero otra es la saturación que existe dentro de cada una de las instancias del Poder Judicial y que esa no se arregla con un proceso electoral. ¿Cómo lograr generar una despresurización del trabajo que se tiene dentro del Poder Judicial? Yo estoy convencido, Erika, que una parte fundamental para lograr esto es fortalecer la mediación y la conciliación. Tenemos que generar una nueva cultura de mediación y la conciliación. Los asuntos familiares no los podemos seguir viendo como hasta ahora lo estamos haciendo, con tomos de expedientes de miles de hojas, miles de años, la gente peleándose, cuando a través de expertos, mediadores y conciliadores podemos llegar al mismo resultado. Y debemos de hacer sinergia, no solamente la autoridad y la sociedad, sino también el gremio de los abogados, entendiendo que en la mediación también hay un honorario. Busquemos la manera de terminar los asuntos a través de los mecanismos de mediación y conciliación. Ahora, esto nos lleva a otro de los puntos que mencionabas, hacer la justicia cercana a la ciudadanía. Es que creo que gran parte del por qué la ciudadanía no apuesta por los mecanismos de conciliación es que no los conoce. Sabemos que esto se lleva a pleito, que esto se discute, que el juez va a girar una determinación y no este tipo de acuerdos. Lo veíamos recientemente, esta semana platicábamos de esta disculpa pública a Gerardo Fernández Noroña y decíamos, qué bárbaro, cómo lo ha llevado a este proceso. Incluso había quien decía a humillar al ciudadano estos niveles y nos decía el licenciado Jorge Chezal,
Pues Pues eso es es que parte de los está- acuerdos, es parte de lo que permite la ley y es lo que conviene a las partes, evitarse llegar a un conflicto mayor a través de un acuerdo entre las partes. Pero la ciudadanía muchas veces desconoce que existen estas opciones y lo desconoce porque la justicia se ha visto lejana a la población, porque no ha habido incluso un proceso de socialización de qué es el Poder Judicial. Creo que el reto más grande para los candidatos, para los medios de comunicación y para la autoridad electoral en este proceso ha sido que la gente se entere qué hace el Poder Judicial, de qué va, quiénes forman parte de él, cómo está conformado, cómo está constituido, cómo vencer estas barreras, cómo romper estos muros y llegar a esa cercanía con la gente de la que hablabas, magistrado. Bien, yo creo que hoy en día este proceso, eso es lo que nos está dejando. Hoy nos está obligando el proceso a salir del escritorio, a ir a convivir con la gente, a decirle quiénes somos, qué hacemos y desde luego a ponerle rostro a la justicia. Y entonces hoy no podemos soltar eso y aprovecharlo para trabajar en fomentar la mediación y la conciliación. Tiene que salir desde la autoridad, tiene que ser el propio Poder Judicial el que impulse estos mecanismos y que los vuelva obligatorios, que no sea una opción, sino sean obligatorios y lo más importante, tener los expertos, fortalecer a las personas que hoy en día hacen esta labor de mediación y conciliación para decirle a la gente, oye, no te pelees, vamos a buscar un arreglo y con una buena conducción se pueda lograr. ¿Cuántos de quienes actualmente integran, de los magistrados que integran el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, han decidido apostar por esta elección? Solo 6 de los 16 magistrados y magistradas que integran el Poder Judicial vamos a este proceso de elección. Uy, esto quiere decir que viene una renovación para el Poder Judicial en San Sin Luis. duda, viene una renovación no solamente en las magistradas y magistrados, sino también en todos los jueces, familiares, civiles, mercantiles, laborales y desde luego en oralidad penal. Esto va a significar un reto y una oportunidad. ¿Cómo lograr que salga de la mejor manera? Porque, a ver, vas a tener a un montón de gente llegando nueva. Es decir, no es lo mismo cuando tenían un servicio civil de carrera, iban subiendo dentro de las estructuras del Poder Judicial, a mucha gente que tal vez llegará de no haber estado involucrada, llegará de cero, porque eso abre la posibilidad de este proceso electoral. ¿Qué hace falta? Además de esta elección, ¿qué hace falta para que el Poder Judicial se vea fortalecido? ¿Es una cuestión presupuestaria? ¿Es una cuestión operativa? ¿Es una cuestión de reformar otros aspectos? Yo creo que el Poder Judicial está obligado no solamente al tema de la elección, que es ahora el nuevo modelo, sino también a voltear hacia el interior y buscar la manera de ser mejores. Y en ese sentido hay mucho por hacer. La planeación, la presupuestación y desde luego acciones directas que busquen mejorar el acceso a la justicia, que esa es la razón de nuestra existencia. Nosotros estamos obligados a darle la mejor atención al público, a los ciudadanos, a los justiciables y desde luego todo lo que hagamos en beneficio de ello será bien hecho. Magistrado Armando Oviedo, ¿qué hace? ¿Qué hace un magistrado y por qué decidiste ir a esta elección? Muy buena pregunta, Erika. A ver, porque además salimos a la calle y todo el mundo nos pregunta lo mismo, ¿no? ¿Qué es Claro. un magistrado? A ver, yo quisiera explicarlo de una manera muy sencilla. El magistrado es exactamente lo mismo que un juez. Cuando dos personas tienen un conflicto y no pueden resolverlo, tienen que acudir ante un juez. Cuando una pareja decide ya no estar junto y quiere divorciarse, acude ante un juez familiar y lleva a cabo un procedimiento en donde el juez los escucha, valora las pruebas y toma determinaciones. ¿Qué pasa cuando el juez toma alguna determinación y alguna de las dos partes no está conforme? Es ahí donde entramos los magistrados. Es decir, los magistrados somos una autoridad revisora. Nuestra función es revisar las determinaciones que toman los jueces con el propósito de verificar que estén bien dictadas y actuar en consecuencia. Eso es lo que hacemos los magistrados y magistradas. Somos juzgadores, impartimos justicia y somos una autoridad revisora. ¿Por qué decides ir a este proceso? Mi pasión es el estudio de las leyes, aquí me formé. Soy orgullosamente un abogado potosino, egresado de nuestra máxima casa de estudios. He tenido la oportunidad de desempeñarme como un abogado postulante. También he tenido la oportunidad de estar más de 25 años en la administración pública, en cargos de procuración de justicia, seguridad pública, gobernabilidad, áreas jurídicas. Me tocó coordinar los trabajos para la implementación de la reforma penal y siempre tuve el sueño y el anhelo de poder formar parte del Poder Judicial. Por una razón, no existe una tarea más complicada, pero a la vez más honrosa que el impartir justicia a tus semejantes y desde ahí poder servir.
Ahora, justamente en esta aspiración que tienes, ¿qué es lo que has visto y cómo se ha vivido este proceso? Porque lo decías, salir de pronto a tratar de convencer a la gente, después de esta distancia que existía entre el Poder Judicial y la población, salir a acercarte. ¿Qué es lo que te ha dicho la gente? ¿Qué es lo que has logrado recopilar? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué tan difícil ha sido este proceso? Fíjate que para mí ha sido muy enriquecedor la salida, Erika y Jonathan, porque he podido corroborar o comprobar lo que siempre he pensado. La gente, la ciudadanía, está cansada de los procedimientos largos, tediosos, desgastantes, por un lado. Por otro lado, la incertidumbre de qué va a pasar en mi asunto. Entonces, yo creo que eso a mí, en lo personal, me ha dado la oportunidad de decir, sí tenemos que apostar por lo que les platicaba hace un momento, por la mediación, la conciliación. Tenemos que apostar por la oralidad para hacer más ágiles esos procedimientos y tenemos que apostar por la justicia digital. Es decir, yo creo que tenemos mucho por hacer y hoy el salir a las calles nos confirma que hay mucho por hacer. ¿Qué tipo de perfiles se requieren en el Poder Judicial? Los mejores, Erika. Los mejores perfiles. Y quiero decirlo que hoy en esta elección, en la boleta rosa, existen mujeres y hombres excelentes perfiles que todos ellos merecen llegar al Poder Judicial. Yo tengo mucha fe y esperanza que la ciudadanía vote por los mejores perfiles, porque esa es la manera como vamos a fortalecer el Poder Judicial. Y lo que queremos es que cuando tengamos la necesidad de acudir ante un tribunal, encontremos a las mejores mujeres y hombres impartiendo justicia. Hay todavía una gran controversia y me parece una gran disyuntiva entre la población de si ir a votar o no este próximo 1 de junio. ¿Qué les dirías? Hay que votar. Hoy esta reforma les da la oportunidad de que sean los ciudadanos quienes cojan a sus jueces y magistrados. Hagámoslo. Hoy esta reforma es una realidad. Hagámoslo. Salgamos a votar. Preocupémonos, interesémonos un poquito en conocer quiénes son, cuál es su trayectoria, qué han hecho y votemos. Hagámoslo. Magistrado, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Vamos a estar muy pendientes de este proceso y bueno, pues ojalá y que quede de la mejor manera integrado el Poder Judicial por el bien de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Por el bien de todos, Erika. Muchísimas gracias a ti. Muy amable. Muchas gracias. Agradezco mucho. Armando Oviedo, magistrado y candidato a permanecer dentro del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, platicando con nosotros en